nos dice que una columna de acero W6 por 15 tiene 24 pies de largo, ¿no? Acá está la gráfica. Y está fijada en sus extremos, como se muestra en la figura S11A, que es esta de acá. Su capacidad de carga se incrementa ajustándola con un refuerzo alrededor del eje Y débil mediante puntales que se suponen están conectados por pasadores suaves. Es decir, a la mitad de 24 pies tenemos unos ardiostres, ¿no? Conectados que van de ayudar a incrementar la carga, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si yo quiero de una manera garantizar que este elemento funcione de forma adecuada, con una carga mayor, lo que voy a tener que hacer es justamente arrostrar donde el elemento es posible que pandee. Si es así, entonces el no va a pandear y va a tener una capacidad mayor de resistencia a la carga, ¿no? ¿Sí? ¿Algo? Creo que no, ¿no? Entonces nos piden determinar la carga que puede soportar de modo que la columna no se pandee ni el material exceda el esfuerzo de cedencia. Considere un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 3 KE6 y un sigma Y de 60 KE6. Eso es lo que nos plantea el problema. Entonces, nos piden determinar la carga que va a poder, ¿no? Con un módulo de elasticidad y nos dan el del esfuerzo Y, que va a ser el esfuerzo de fluencia de 60 KE6, ¿no? Vemos qué datos nos proporcionan las tablas respecto al W6 por 15. Me voy a ir yo, ahorita ya he encontrado. Entonces acá tenemos, ¿no? Los Ws, S, M, HP. Tenemos el C, el CE, el WT, el ST, el MT, angulares, dobles angulares y el elementos rectangulares, ¿no? El HSS, ¿ya? Entonces acá tendríamos que buscar, ¿no? El doble B 6 por 15. Entonces debe estar por acá abajo, debe estar, ¿no? W36, 33, el 6, 15, 18, 16, 14, 2, estamos cerca, 8, 6, acá. 6, 15, ¿no? 6, 15. Ahí están las características. Tiene un área de 443. ¿Qué más necesitamos? Las inercias, ¿no? Inercia en X 29.1, inercia en Y 9.32 y prácticamente respecto a Y es la más débil, ¿no? Pero veremos en el problema cómo, en qué dirección está el ardiostre. Dice acá, su capacidad de carga incrementa ajustándole con un esfuerzo alrededor del eje Y, ¿no? Es decir, está mejorando su inercia en el Y. En el X, según esto, es mayor, es 29, en el Y es 9. Entonces, como el Y es 9, está incrementando su inercia respecto al eje Y, ¿no? Entonces, está tratando de dar este movimiento, ¿no? El pandeo en este sentido, alrededor del eje Y.
¿Sí? Hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces copiaremos cuáles son las características de este perfil. Es un perfil 6 por 15. Tiene como área 443 pulgadas cuadradas, ¿no? Inercia en X, hemos dicho que 29 pulgadas a la cuarta. Inercia en Y 932. ¿Qué más? ¿Necesitamos algún otro valor? Creo que no, ¿no? Áreas. Nos da el módulo de elasticidad, acá está, ¿no? El módulo de elasticidad y el esfuerzo del acero, que sería 60 K6, ¿no? Listo, con eso creo que ya tenemos todos los valores. Ya. El elemento está arrastrando a esta longitud en 12 pies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cuál es la ecuación que deberíamos usar para determinar ahora ese valor de P crítico? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la ecuación que deberíamos usar para determinar el P crítico? A ver, veremos primero las deformaciones, ¿no? A ver, analizaremos. Si yo analizo el eje X, es decir, este lado, ¿cómo se pandea el elemento? Y por acá voy a analizar el eje Y. ¿Ya? ¿Cómo se pandearía este elemento? ¿Qué dice? Acá obviamente voy a tener mi, mi ardiostra, ¿no?
Ya. Da nomás con tu hermana, ¿ya? Estoy pasando clase. ¿Cómo se deformaría en el eje X y cómo se deformaría en el eje Y? ¿Qué dice? Obviamente esta sección es la sección W, ¿no? Entonces, en este sentido, más o menos yo tendría que ver una cosa así. Esa es mi disposición de mi perfil. Bueno, y en este lado ya es diferente, ¿no? Ya es diferente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Según mi gráfica, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se deformará este elemento? Según lo que yo tengo acá, en este eje, si este es mi eje centroidal, y acá seguramente algo así. ¿Ustedes creen o no? ¿Qué dicen jóvenes? Sí, ingeniero, está bien así. Así Una se debe. pregunta, ingeniero. Sí, ¿Lo de abajo es empotrado? sí, estrados, ¿no? Si nos fijamos Sí. la grafiquita, prácticamente acá hay empotramiento y acá también, ¿no? Y la carga está actuando en el exterior, ¿ya? Entonces tenemos 12 pies y 12 pies. Ahora, ¿cuál sería la fórmula para determinar? Tendré que encontrar la longitud efectiva, ¿ustedes creen? Por ahí dicen sí. Sí es necesario, ¿no? Porque ahora lo que voy a tener que determinar es justamente el valor de K. Es decir, voy a tener que determinar K por E para la dirección X y voy a tener que determinar K en la dirección Y. ¿Sí? Para este caso, ¿cuánto vale K? Para la dirección X. 0,5. Sí, 0,5. ¿Qué dice? El resto. 0,5. Acá está, miren, dos empotramientos, K vale 0,5, ¿no? Entonces, caso, K valdría 0,5. Para este caso, ¿cuánto vale K? Para 0,7. este caso, veremos cómo estamos acá. Acá dice que hay un empotramiento y una articulación. ¿Estaremos en ese caso? No. Sí. Sí, no. Volveremos a leer el problema. No, ingeniero. No, No. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería el valor de K? Dice
está fijada en sus extremos como figuras, empotramientos. Su capacidad de carga se incrementa ajustándola con un refuerzo alrededor del eje Y débil mediante puntas que se suponen conectados por pasadores. Oh, entonces acá en la parte intermedia hay unos pasadores que están conectando y obviamente dice que el eje X es débil, ¿no? Porque obviamente si vemos sus características de este W, y es débil, por lo tanto están reforzando esa zona o ese eje para darle mayor capacidad de carga, ¿no? Ahora, ¿cuánto da entonces el valor de K para este caso cuando tenemos el eje Y? ¿Qué dicen ustedes? Por acá hay algún ejemplo respecto a eso. Intermedios, no tenemos, ¿no? Pero yo creo que por acá podríamos ya ir viendo por qué sería, alguien dijo 0,7, ¿no? A ver, veremos. Podría ser en un extremo, bueno, en uno de los casos sería 0,7 y en el otro como si fuese un empotrado libre. Como vamos a reforzar la parte más débil, entonces en ese caso sería 0,7 y en el otro sería como si fuese extremo libre. 0,5, 0,7, ¿no? Algunos dicen 0,7. Antasa dice 0,7. Y bueno, el otro valor sería, si es 0, si es 0,7, debido a las dios es móvil, yo creo, dice. Entonces, si yo reviso esta gráfica de la presentación, ¿no? Esta de acá. Dice que por acá va a haber un encuentro y acá un arioste. Pues prácticamente voy a tener dos elementos, ¿no? Que voy a tratar de ajustar para que obviamente esto no se desplace, ¿no? Ese ajuste que le estoy poniendo es entonces simula la acción de acá. Entonces cae 0,7. Entonces, si cae 0,7, ahí está, ¿sí? ¿No? Para su K igual a 0,7 y para acá K igual a 0,5 en función a las condiciones de borde que tiene. Entonces acá sería 0,5 por cuánto. Y acá sería 0,7 por cuánto. ¿Están de acuerdo? Acá 0,5 por la longitud total, ¿no? Acá en este sentido no hay ningún arioste que me impida el pandeo, ¿no? Porque además no se ha dispuesto ningún ajuste en ese sentido, porque se supone que la inercia es mayor en este sentido, por lo tanto, acá la longitud será 24, ¿no? Esto de acá, $24. Y acá sería 12, ¿no? Que es lo que nos dan como hasta que acá sería 12 pies y 12 pies. Sí, hasta ahí claro, ¿no? Entonces, si yo quiero convertir esto a pulgadas, ¿no? Porque las unidades que me dan del módulo de elasticidad y del esfuerzo es KS6, entonces es kilolibras sobre pulgada. Entonces es conveniente que esto lo convierta también a pulgadas, ¿no? Entonces acá le voy a multiplicar a esto por 12 para convertir a pulgadas. Y esto también.
no directamente. Entonces ahí voy a tener 0.5 por 24 por 12. 104 tengo acá. Pulgadas. Y acá tendría 0.7 por 24 entre 2 por 12. 100.8. Estamos. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí? Hemos podido determinar el valor de K por L y acá en X y acá en Y, ¿no? En función a estos ajustes que nos han propuesto. También hemos dicho que las características del acero W6 por 15 tienen un área de 4,43 y unas inercias de 29.10 y 9.32. Entonces ahora habrá que calcular el valor del P crítico, ¿no? P crítico en X, ¿no? Porque tengo que analizar las dos condiciones, ¿no? Será igual a pi al cuadrado por el módulo, por la inercia en X, dividido entre K por L al cuadrado en X. Y por otro lado, tendré que calcular el P crítico en Y, que va a ser igual a pi por el módulo de elasticidad por la inercia en Y, y entre K por E al cuadrado en la dirección Y. ¿Sí? ¿Sí? Tengo valor si es reemplazar. Pi cuadrado por el módulo de la elasticidad, que es 29 por 10 a la 3, por la inercia en X, 29.10. Todo esto dividido entre K por L en X, ¿no? Que ya lo tengo acá, que es 144. Esto al cuadrado. Acá voy a tener pi al cuadrado por 29 por 10, 3, por la inercia en Y, que sería 932. Esto dividido entre 100.8 al cuadrado. ¿Cuánto vale todo esto? Pi cuadrado por 29 por 10 a la 3 por 9.2910. Acá tengo 401.67. Este está en Gibbs. $9.32. Acá es 100.8.
$262.54. ¿Está bien? Sí, Inge. Verifiquen los datos o los cálculos, por favor, si estamos bien. 401.7 o 67 y 262.54 kit. Está bien, Inge. Está bien, ¿no? Está bien, Positivo, ingeniero. Inge. Entonces, ¿en qué dirección se va a producir el valor de P crítico? En la dirección de Y, ¿no? Que sigue siendo, a pesar de que esto los arríos 3, fíjense que resiste menos en la dirección Y, ¿no? Entonces, nuestro valor P crítico ya en la dirección Y del análisis, incluimos que el P crítico es igual a 262.50, ¿no? Ahora, ¿cuál es el esfuerzo crítico? Va a ser igual al P crítico dividido entre el área. Y esto no es más que decir 62.54 dividido entre nuestro área, 440. Esto es pulgadas cuadradas y esto es kips, ¿no? 262.54 dividido 4.43 sería 59.26. Sobre pulgada cuadrada. Ya tendríamos el valor del P crítico. ¿Cuánto sería nuestro esfuerzo proporcional? El esfuerzo que es 60 KSI. Dice. Entonces, ¿qué podemos decir? Como el esfuerzo que hemos obtenido por la carga crítica es menor a este esfuerzo proporcionado, se va a presentar un pandeo antes de que el material falle, ¿no? ¿Y cuál es el P crítico? El crítico sería 262.54. No nos dicen determinar. ¿Qué está determinar? La carga de soportar de modo que la columna no se pandee ni el material ceda. No va a ceder el material porque el esfuerzo al que está soportando es 59 y el esfuerzo es 60. Es menor, por lo tanto va a soportar. Por lo tanto, como respuesta final podemos decir que el P crítico es igual a 262.54 kips, ¿no? Acá por que el fuerza producida
eco es menor que el sigma que es igual a 60 KS10. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Consultas? Jóvenes, consultas, dudas. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Me quedó muy bien claro, digamos, yo le vino el 07, pero usted la terminó con el 05, ¿verdad? Eso no me quedó muy claro. Allá. A ver, vemos otra vez esto. En el 05 no hay problema, ¿no? ¿O sí? Ese sería, ingeniero. ¿Este es el problema? Sí, eso. Ya. Ya, los dos iremos a revisar entonces la teoría. Dice que cuando tenemos un empotramiento en ambos extremos, el valor de K es igual a 0,5. Y es el caso, se da en el eje, si analizamos el eje XX, obviamente como no tiene elementos de Ariosto, es posible que se pandee todo el elemento, es decir, en su longitud total, ¿no? Y eso en la teoría nos dicen que cuando se trata de empotrado en ambos extremos, debe considerarse el valor de K igual a 0,5, ¿no? Estos son para columnas con varios de soporte, ¿no? Donde hay que analizar la longitud efectiva, que es igual a K por L. Y acá es el factor de corrección de la longitud, ¿ya? Y eso está dado por esta expresión de acá, ¿no? K por L sobre todo aquello, ¿no? Bueno, por otra parte, en el segundo caso, haciendo un análisis a sección, este elemento va a hacer lo siguiente, va primero a venir acá, su deformación, y es posible que esto se produzca de esta manera. No se puede producir una sola solo pandeo. ¿Por qué? Porque hay un arioste, entonces ese arioste va a hacer que este elemento pandee de la siguiente manera. Ahora, si yo analizo uno de los lados, me voy otra vez a la teoría, y tendría que ver qué es lo que está sucediendo con ese elemento, ¿no? ¿Será empotramiento libre o será más bien empotramiento articulado? Ustedes. Yo pienso que es un articulado o un empotrado articulado, porque estoy simulando, ¿no? Y el problema me lo dice en la teoría. Dice su capacidad de carga se incrementa arrastrándole con un refuerzo alrededor del y débil mediante puntales que se suponen están conectados por pasadores. Entonces es pues un de estas. ¿No? Fíjense que viene, se deforma. Otra vez aquí hay otro elemento que va a continuar, se va a volver a deformar y va a ocurrir lo mismo que acá. Empotramiento y acá va a haber una deformación hacia este lado. Viene esto, se deforma así y viene acá. ¿No? Entonces, el valor de K tiene que ser 0,7. Por eso acá hemos considerado para este elementito el valor de 0,7. ¿Sí? K cuánto, o L cuánto vale para este, solo para este tramo, vale 4,2. ¿No? ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿Qué le va a pasar a este elemento? ¿Cuál va a ser su tope crítico? Porque va a fallar aquí.
¿no? Está riostrado, no va a fallar en la mitad, sino va a fallar en este sector, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, para Sí, este ingeniero. primer caso, 0,7, ¿no? Empotramiento articulado o empotramiento articulado, que es el mismo caso, ¿no? Que sería 0,7 por 24 entre 2, que sería la longitud dividido entre 2, 12, por conversión, ¿no? Un pie equivale a 12 pulgadas. ¿Ya? Ahora sí está claro. Ahora sí, ingeniero, sí, eso estaba dudando. Entonces, a partir del punto medio, tomamos como un apoyo solo fijo, ¿no? Que tiene dos reacciones. Exactamente. Ah, ¿No? ya. Una Sí, está bien. articulación, en realidad es una articulación. Sí, como una articulación, eso me Exactamente. refería. Ah, Perfecto. ingeniero, Sí. muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Una pregunta. Sí. En esa parte donde está actuando como articulación, ¿habría algún caso donde va a actuar como empotramiento en esa parte de la diócesis? ¿Acá? Sí. No, porque el problema nos dice que está articulado de manera que tiene pasadores. Entonces, como tiene pasadores, esa conexión vendría a ser como apoyo articulado. ¿Y qué es lo que nos da en la teoría, ¿no? Esta articulación, que le va a permitir un desplazamiento en el arranque de la conexión. En cambio, cuando se trata de empotramientos, prácticamente que cero, ¿no? Ahora, esa longitud efectiva, porque esto viene de la longitud efectiva, ¿no? Si nosotros decimos longitud efectiva es igual a K por L, si tenemos 0,5 por 24, nos va a dar 12 para el caso de los ejes X. Para el caso del eje Y, la longitud efectiva sería K por L igual a 0,7 por 12. ¿Sí? Entonces, esa longitud efectiva acá se va a medir a partir de un punto por acá y otro por acá. Y eso va a 12. Y en este caso se mide a partir de este punto hasta un punto por acá. Y esto va a ser 0,7 por 12 sería 8,4. Entonces, esta longitud es 8,4. ¿Ya? Entonces, ahí está la longitud efectiva para cada uno de los casos. Obviamente acá nos da 144 porque está en pulgadas ya, ¿no? 100,8 y 144. ¿Ya? Ahora sí, más claro. Aunque en otro caso de otro ejercicio, me diga que puede actuar como un apoyo empotrado igual en esta parte de la pregunta. ¿Acá? Sí. Es posible que actúe como empotramiento, pero en este caso nos están diciendo que es articulado, ¿no? Es decir, que va a tener desplazamiento. ¿No? Ustedes recordarán cuando han visto la de isostática, sí, ¿no? Isostática, han debido ver las reacciones y, bueno, en los apoyos y determinando las reacciones y las restricciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos un apoyo de empotramiento, las desplazamiento horizontal y vertical y desplazamiento de momento también es igual a 0. También, en cambio, cuando tenemos un apoyo fijo, la restricción solamente es horizontal y vertical, pero sí puede haber rotación. Por eso es que en este caso tenemos ese tipo de empotramiento o de articulación. Fíjense que acá permite la rotación. Por eso acá no es 0, pero acá sí.
Sí, fíjense que primero es una línea aparentemente recta y después recién curvea y esto, la curva viene hasta el punto de la articulación, porque es permutación, ¿no? Entonces, debemos acordarnos de esos conceptos que hemos visto en isostática, ¿no? Apoyo fijo, apoyo móvil, apoyo de empotramiento y también lo que es la conexión articulada, que es el símbolo del círculo, ¿no? Donde los esfuerzos de momento prácticamente son cero. ¿Ya? Ahora sí, más claro. Sí, entonces, en ese caso, directamente por 0.5 sería, ¿no? El factor K. Pues, directamente por 0,5. En el caso, en el otro caso 0,7 porque tenemos dos elementos, ¿no? Ajustados a la mitad de la longitud. ¿Ya? Bien, está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Sí. en caso que fuera mayor a 60 que 6, ¿no? ¿Qué se procedería a realizar? A ver, veremos qué pasa si este valor nos da mayor a al... Es decir, esto crece y supera este valor, ¿no? ¿Qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir que esta sección no va a tener la capacidad de soportar ni el P crítico, es decir, va a fallar inicialmente por falla del esfuerzo. Si mayor a esto, quiere decir que va a fallar el elemento si es y no antes de que, pues, es decir, se va a pandearse, pero falla el elemento primero. No es decir que no va a soportar. Tendríamos que buscar una sección mayor. Posiblemente de nuestra tabla podríamos irnos a la, no sé si 616, 474. Nosotros tenemos un área de 443, posiblemente con 616 ya dentro de lo aceptable, ¿no? En este caso nos da casi justo, ¿no? Si se pasa, ¿no? Si fuese el caso, habría que buscar otro mayor, con mayor características en área y en inercias, ¿no? Para que tenga la capacidad de no sobrepasar el límite de fluencia de su esfuerzo. ¿Otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿No hay consultas? Ya. Entonces, ¿quieren hacer o resolvemos uno más? Uno más Oye, resolveremos, ¿sí? ¿uno más? Resolveremos, Ingi. Ya, una más y ustedes la cuarta entonces, ¿ya? A ver, iremos a otro ejemplo entonces. Vamos a ver acá. Ya. Entonces este es el ejemplo
Y nos dice lo siguiente. Una columna de aluminio, la que está mostrando en la figura, se encuentra fija en su parte inferior, empotrado, y ariostrada en la parte superior, ¿no? Tenemos esta sección y está ariostrado mediante un cable, ¿no? O mediante cables. En la parte superior, que tiene el propósito de evitar el movimiento en esa parte a lo largo del eje X, ¿no? Es decir, estos ariostrados del lado X que van a evitar su movimiento, ¿no? Si se supone que está fija en su base, determine la mayor carga P permisible que pueda aplicarse. Use un factor de seguridad para el pandeo de 3. Tome el módulo de elasticidad del aluminio igual a 70 gigapascales. El esfuerzo de fluencia es igual a 215 megapascales. Nos dan el área de esta, porque es un aluminio, no vamos a poder ingresar nosotros a la tabla. Nos dan la inercia en X y la inercia en Y, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer es determinar nuevamente la carga P, pero con un factor de seguridad de 3, nos dice, ¿no? 3 es el factor de seguridad. Es decir, nos van a decir, nos están pidiendo calcular esa carga permisible que va a permitir soportar este elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo procedemos a calcular? Nuevamente tendríamos que pensar en qué. En dos situaciones, ¿no? Fíjense que acá tenemos este elemento y tendremos que analizar, ya tenemos los valores de elasticidad, áreas y inercias, ¿no? Que es lo que requerimos. Entonces, esto ya no necesitamos hacer nada, pero sí necesitamos analizar este elemento. Inicialmente necesitamos analizar el eje X si quieren, o el eje Y, cualquiera de los dos. Pues vamos a decir eje X, como en el caso anterior, ¿no? Hemos analizado el eje X y después hemos analizado por otro lado el eje Y. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Yo tengo mi elemento por acá. ¿No? Ahí está mi elemento y está conectado mediante pernos, ¿no? Tengo unos pernitos por acá, ¿no? Ahí está. Y bueno, esta es mi sección vista en el eje X, ¿no? En el eje X, si tengo unas perforaciones, ¿no? Acá hay una perforación que va a ser la conexión justamente que estamos viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y por este lado está el eje Y. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Por ahí está. Y en este lado ya no voy a tener ni esta perforación. No se ve. Pero lo que sí voy a ver acá es ese cable.
¿cierto? Más o menos eso es lo que está ocurriendo en el eje X y en el eje Y. Ahora ustedes ven cómo se deforma este elemento en el eje X. Como es un elemento empotrado, seguramente va a deformarse de la siguiente manera. ¿Verdad o no? Medio recto y luego deformación. ¿Cómo se deformará? Similar al caso anterior, ¿no? Una cosa así. Y una deformación así. ¿Sí o no? ¿Qué dicen jóvenes? Sí, Está correcto, ¿no? Esa sería nuestra deformación. Bueno, entonces, acá ¿cuánto es el efectivo? ¿Y cuánto es el efectivo acá? K por L en X y acá K por L en Y. ¿Sí? ¿Cuánto para este caso? Para el caso en X, 0,7, ¿no? ¿Por cuánto? La longitud dice que es 5 metros. Acá sería, en este caso es 2 por 5 metros. Y acá es 8.4. No, 0.5. 3.5. 3.5 metros. ¿Sí? Entonces, el L efectivo para este caso, más o menos es por acá. Y esto es 3.5 metros. Ahora, para este caso, el L efectivo es una. Así. Entonces, de acá. Esto. De acá. Hasta acá. Este es el L, que es 10 metros. ¿Ya? Así se deforma. Y ese para nosotros es L efectivo. Ya esto lo voy a corregir un poquito. Hasta ahí nomás, ¿no? Listo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Así serían las deformaciones, ¿no? Entonces ahora el P crítico sería lo mismo que en el anterior caso. El P crítico en X sería igual a ¿qué? Al pi al cuadrado por el módulo de la elasticidad inercia n dividido entre K por L al cuadrado en X, ¿no? El P crítico en Y sería pi al cuadrado por E por la inercia en Y dividido entre K por L en la dirección Y, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Ya sería pi cuadrado esto, a ver, ¿en qué unidades estamos?
hay que convertir megapascales, o perdón, gigapascales, a unidades de newtons, podría ser. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a trabajar en newtons, porque estamos en metros, nuestras unidades de latitud y la inercia. Entonces, este módulo de elasticidad, que es 70 gigapascales, habría que convertir a newtons metro cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto sería para que sea un newtons metro cuadrado? 70 por 10 a la 9 sería, ¿no? ¿O no? 70 a la 9, sí, más o menos, sí. Sigo, 7 a la 9, tal vez sí. 7 por... No, 70, ¿no? 70 por 10 a la 9 para convertir a newtons, ¿no? Metro cuadrado. ¿Sí? Sí, ¿No? a la 9. Y acá tenemos la inercia en X, que sería... ¿dónde está? Inercia en X, 6.613 por 10 a la menos 6, ¿no? 61.3 por 10 a la menos 6. Y esta estaría ya en metros a la 4, ¿no? Ya con eso ya estaría dividido entre KL en X. Y eso sería 3.5 al cuadrado, ¿no? Entonces el P crítico en X sería igual a ¿qué? ¿Cuánto sale ese valor? Pi al cuadrado por 70 por 10 a la 9 por 61.3 por 10 a la menos 6 dividido entre 3.5 al cuadrado. ¿Estamos bien? Kilómetros, metros. Me sale, a ver, 3.457.000. ¿Está bien con esto? 61.3 por 10 a la menos 6. ¿Perdón? Si trabajamos en megapascales, parece que se hacen muy grandes los números. ¿Podría ser megapascales también? ¿Cuánto sería la conversión acá entonces, si queremos hacer en megapascales? Sería por 1000. Pero acá estamos bien, esto. X es... A ver. En X es... 70.000 sería en megapascales. ¿Perdón? 70.000 sería en megapascales. Ya, 70.000. Pero hemos cometido un errorcito, ¿no? Y nadie me ha dicho nada. A ver, esto se pandea así. No está libre, pues, en este eje. ¿No? Esto es al revés. Aquí lo voy a modificar ya para no volver a hacer las gráficas. Esto es Y. Y esto es X. Nadie me ha dicho nada. El eje... A ver. ¿Estamos bien, no? A ver, un ratito. Esto vamos a revisar. ¿Para que estamos bien o estamos mal? Sí, ahora sí, claro. Claro, en
eje Y, si ustedes se fijan, vamos a tener en el eje Y, en este, se está viendo la perforación, acá está. ¿No? Entonces acá sí vamos a deformarse así. En el eje X es esta cara, ¿no? Estamos viendo de este lado, y se va a ver la perforación, ¿no? O Al revés sería Inge. al revés, ¿no? Sí, A ver, vamos a dejarlo como estaba nomás. Hemos dicho este era el eje. Oye, este era el eje Y. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, las deformaciones son diferentes. Si hablamos del eje X, esta acción no es así, pues. A ver, esto lo voy a corregir ya. Esto no. Ay, perdón. Esto no es así. De la siguiente manera, es como el caso. Así es esto. Y aquí más bien, esto es así. ¿Están de acuerdo o no? Así estaría, ¿no? Entonces acá esta longitud efectiva está mal. Esto lo voy a borrar con esto de acá. Esto sería al revés, ¿no? Acá sería al revés, ¿no? Esta longitud sería este lado. Y esta longitud sería para este lado. ¿Mm? Ahora sí. He cometido un error al graficar, ¿no? Entonces, sí, acá es sí es L. Acá hasta ahí va a ser LE igual a 3,5. Y acá la longitud efectiva va a ser de acá. Esto va a ir hasta ahí, ¿no? El doble. Entonces, esto hasta... ¿Ya? Entonces, esto es 10 metros. Ahora sí. ¿No? Entonces, el PX sería para nosotros, este es X y este es Y. Entonces, acá sería ¿no? Y para nuestro caso, para el otro, pi por 70 por 10 a la 9 por la otra que es 23,2 por 10 a la menos 6 dividido
entre 3.5 al cuadrado. Ahora sí. ¿No? Entonces, ¿cuánto nos da estos valores? Esto me da 4 millones, no, 423.504.72. Este estaría en newtons. Y este otro valor sería 23.2 dividido entre 0.5. ¿No? Que sería 1.308.427.55. No en newtons, ¿sí? Claro, habría que convertir, como dice su compañero, podríamos trabajar tal vez en kilonewtons o en meganewtons para un poco reducir, ¿no? La numeración. Pero esos son los valores, ¿no? Entonces, ahora el valor en este caso, ¿cuál sería el valor menor? Para nosotros sería esto de acá, ¿no? Entonces, el P permisible sería igual a crítico dividido entre el factor de seguridad, ¿no? Sería 423.504.72 dividido entre 3. Dividido 3. 141.160.24 newtons. ¿Sí? Comprobación del esfuerzo. No, habría que comprobar si estamos dentro del esfuerzo establecido, ¿no? Que sería el crítico, va a ser igual a ¿qué? A 423.504.72 dividido entre el área. Era 7.5 por 10 a la menos 3. ¿No? Dividido entre 7.5 por 10 a la menos 3. Pero esto nos da un valor mucho más grande todavía. 56.067.296.65. Este estaría en newton sobre metro cuadrado, ¿no? Para comparar con el valor del valor aceptable o permisible, acá sería 215 megapascales, ¿no? El sigma Y, 215, ¿cuánto era? 215 megapascales. Esto convertido a megapascales, ¿cuánto sería? Este sería 56.5 megapascales
¿Sí? Entonces, fíjense que este valor es mayor al P crítico, por lo tanto, no va a fallar por falla del elemento, sino va a fallar por pandeo antes que por la falla del elemento, ¿no? Con su carga permisible 141.168.24 newtons. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, P igual a 141.168.24 newtons. ¿Sí? Un segundito, por favor. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay consultas, dudas? Ingeniero, ¿podría repetir la parte de la longitud efectiva en la parte en el que muestra una columna libre? Exactamente es primero, en el eje X. ¿Este? Ya. Acá hemos dicho, para poder analizar siempre es importante poder ver los dos ejes, ¿no? Acá tenemos el eje X. Entonces nuestra cara va a estar mostrando esta zona, ¿no? En el eje X. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Hay un cable que en el eje ¿no? va, si quieren, nos va a perjudicar, ¿no? O más bien no nos va a ayudar. Entonces, el eje X va a expandir de esta manera. ¿Sí? Acá estamos viendo, fíjense, en este sentido hay una riostre. Si yo quiero rotar o quiero desplazar respecto al eje X o al eje Y, esto me va a impedir este cable. Pero respecto al eje X, si yo quiero desplazar, no hay nada que me ayude a retener ese desplazamiento. Entonces, va a estar libre esto, en este sentido. ¿No? Respecto al eje X, perdón. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos mostrando acá. Entonces, va a ser empotrado libre. Por lo tanto, la longitud efectiva va a ser K por L. Hemos dicho en la teoría que el valor de K cuando se tiene empotramiento es K es igual a 2. Un empotrado libre, K es igual a 2. Cuando tenemos un elemento que está empotrado y articulado, como es este caso en el eje Y, nuestro elemento toma el valor de 0,7 en el anterior ejemplo. Entonces, con esto podríamos ya determinar lo que es la longitud efectiva, ¿no? K por L en la dirección X y K por L en la dirección Y. ¿Sí? Así determinamos los esfuerzos o las longitudes, ¿no? Las longitudes efectivas y los desplazamientos que puedan permitir en función a este tipo de conexión. ¿Sí? Ahora sí está más claro. Consultas. Ingeniero, ¿podría volver a explicar la última parte respecto a... Un poquito más fuerte, por favor. No he logrado escuchar la pregunta. ¿Me escucha, ingeniero? Bajito, bajito. Iván, dime, voy a hacer el esfuerzo de...
La última parte, ¿podría volver a explicar, ingeniero, respecto a cómo ha definido el P óptimo? Ya. A ver, veremos un ratito. Vámonos a la presentación entonces. A ver. Este valor, ¿no? Sí, ingeniero. Hemos hecho el cálculo para los dos ejes, ¿no? Hemos dicho que X está dado por y nos sale 423.504 newtons. Para el caso nos da un valor de 1.308.427 newtons. No, de estos dos, el menor, obviamente es este. Con este va a ser su P crítico, ¿no? Esta va a ser la carga crítica de ese elemento en esas condiciones. Entonces, hemos dicho, el P crítico va a ser 423.504. Para poder determinar el P permisible, que es lo que nos dice acá, ¿no? La pregunta nos dice determinar la carga P permisible que puede aplicarse, ¿no? Usando un factor de seguridad para el pandeo de 3. Entonces, ese factor de seguridad lo estamos incorporando a esta carga crítica que hemos encontrado, que según el ejemplo nos dice que es un factor de seguridad de 3. Entonces, este valor crítico lo estamos dividiendo entre 3 y nos da un P permisible de 41.168 newtons. Para poder hacer la verificación con el esfuerzo proporcionado en el ejemplo, es necesario calcular el esfuerzo que produce esta carga. Entonces tenemos 423.000 dividido entre el área del elemento, que nos da 56.467.296 newtons metro cuadrado. Convertidos a megapascales, nos da 56.5 megapascales, ¿no? Por lo tanto, el FY, o el esfuerzo de fluencia de las es mayor, tanto el acero, o bueno, el concreto, por la carga que va a poder soportar es este P permisible, que va a ser 141.148 newtons, ¿no? Pasa esto, es posible que el elemento falle por pandeo. No va a fallar por falla del acero, porque tenemos un espacio grande entre lo que es el esfuerzo crítico y el esfuerzo del acero. ¿Sí? Ahora sí. Estamos.